Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Andrés Lorenti y acá hay una serie de videos en los cuales aprenderás conceptos prácticos y fundamentales para aprender electroterapia y rehabilitación. Primero que nada, quiero aclarar que no soy un experto en el campo, no cuento con una amplia trayectoria de experiencia, sin embargo, a través de la bibliografía que está al acceso de todos, he decidido hacer estas infografías prácticas e interactivas para que el estudiante de fisioterapia como tú aprenda los fundamentos necesarios para la aplicación de esta técnica. Así que, acá vamos. Galvanismo. Es una corriente continua, ininterrumpida, sin cambios de polaridad y de intensidad constante. ¿Cómo funciona en el organismo? Para que comprendas este video debes tener claros algunos conceptos como capacitancia, polaridad, iones, electrólisis y electroforesis y efecto anódico. Si aún no sabes con exactitud qué quiere decir esto, te recomiendo que veas mi video Conceptos Generales de Electroterapia, el cual dejo el link en la descripción. En el organismo hay una amplia gama de sustancias y elementos en forma de iones, moléculas y partículas en suspensión que poseen una carga eléctrica. Estas disoluciones constantemente están produciendo reacciones químicas intercambiando iones para cumplir con leyes metabólicas para mantener la homeostasis. Pero, ¿qué sucede cuando los iones se ven sometidos a una fuerza eléctrica mayor que la de sus iones vecinos? Ok, para esto encontramos que hay efectos biofísicos, los cuales son electrotermal, electroquímico y electrofísico. El efecto electrotermal consiste en la introducción de electrones en un cuerpo. Produce movimiento de las partículas generando microvibración de estas. Esta vibración y las fuerzas friccionales asociadas originan el aumento de la temperatura. A su paso por el organismo, la corriente galvánica provoca, solo en una muy pequeña proporción, la aparición de calor. Recuerda que calor y temperatura no es lo mismo. Así, cuando el cátodo introduce electrones de forma constante en el organismo, estas partículas a su paso se inyectan a una gran velocidad. Si hay más partículas negativas en el organismo, significa que hay más energía, lo que conlleva a un aumento del calor. Las temperaturas elevadas se producen cuando estos electrones en las proximidades del cátodo pasan a una alta velocidad, generando fricción de las partículas. Efecto electrofísico. Como es bien sabido, cada electrodo introduce partículas cargadas eléctricamente. Las partículas en nuestro organismo, al paso de esta corriente, se desplazan hacia cada polo según su polaridad. Anteriormente vimos los fenómenos de electrólisis y electroforesis, pero ahora vamos a introducir dos conceptos más para que este esquema esté completo. En la electroforesis, el movimiento de los cationes hacia el cátodo recibe el nombre de cataforesis, mientras que el movimiento de los aniones hacia el ánodo es conocido como anaforesis. La principal importancia de este efecto electrofísico radica en la estimulación de la membrana celular en determinadas circunstancias al paso de la corriente eléctrica. Efecto electroquímico. Este efecto altera la composición química de los iones en el organismo, a diferencia del otro que solo movilizaba las partículas hacia cada electrodo. Para explicar este efecto vamos a tomar una molécula de cloruro sódico, el cual es el más abundante de todos en el organismo. Esta molécula, cuando se introduce en agua con energía eléctrica, se disocia en un ion de sodio y otro de cloro. Sin embargo, la molécula de sodio tiene un electrón menos que la composición normal del sodio atómico, y el cloro tiene un electrón de más que el cloro atómico. De esta forma, el sodio se desplaza hacia el cátodo y una vez ahí toma el electrón que le hacía falta recuperando su estructura electrónica normal. Lo mismo sucede con el cloro cuando llega a las proximidades del ánodo, pues deposita el electrón que tenía de más para recuperar su estructura electrónica normal. Sin embargo, al ser muy inestables, reacciona con el agua produciendo ácido clorhídrico, es decir, una reacción ácida. Lo mismo sucede con el sodio, que al interactuar con el agua produce el compuesto hidróxido sódico, el cual
puede provocar una quemadura por alcálisis y licuefacción. Estos efectos electroquímicos se pueden ocasionar si la intensidad y el voltaje de la corriente es muy alta. El efecto electrotermal produce aumento del calor y temperatura al introducir y producir movimiento de las partículas, en este caso los electrones. El efecto electrofísico causa movimiento de las partículas hacia cada electrodo según su polaridad. El movimiento de los aniones es conocido como anaforesis y el movimiento de los cationes como cataforesis. El efecto electroquímico provoca una nube de carga eléctrica en las proximidades de los electrodos de polaridad opuesta que tiende a neutralizar su efecto produciendo nuevos compuestos. Las acciones fisiológicas del galvanismo se dividen en efectos polares e interpolares. Los efectos polares son aquellos que suceden inmediatamente bajo los electrodos, como el efecto electrotermal y electroquímico. Los efectos interpolares son aquellos que suceden en medio de los electrodos, principalmente el efecto electrofísico. De esta forma, tenemos una zona polar anódica y una zona polar catódica. La zona de interfase es la zona interpolar. Los efectos polares de cada electrodo se resumen en esta tabla. Bajo el ánodo se produce una reacción ácida por creación de ácido clorhídrico, por lo tanto el pH baja en esta zona. Así, luce una quemadura ácida. Como puedes ver, la sangre está coagulada en la zona quemada. El movimiento de las partículas se llama anaforesis. Se produce una vasoconstricción y una sedación porque la sensación de calor es agradable bajo este electrodo. El nivel de polarización de la membrana baja, por lo tanto, las respuestas son lentas y débiles debido a los bajos gradientes iónicos. La actividad metabólica baja y se da una absorción de calor porque el ánodo succiona todos los electrones en la disolución. Bajo el cátodo se produce una reacción alcalina por hidróxido sódico, por lo tanto el pH sube. Así luce una quemadura alcalina. Se produce licuefacción, que es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, porque el agua en las proximidades del cátodo toma electrones reaccionando en hidrógeno, el cual es un gas. El movimiento hacia este electrodo es llamado cataforesis. Se produce una vasodilatación porque hay una liberación de calor debido a los electrones. La irritación viene dada por esa misma sensación molesta de quemazón. El nivel de polarización de la membrana es alto porque abundan moléculas de sodio en las proximidades y en general la actividad metabólica es alta. Los efectos interpolares son dos. El primero es la acción vasomotora y trófica. El calor generado bajo los electrodos es debido a los cambios químicos y a la irritación que, sobre la piel y terminaciones sensitivas, produce el paso de electrones. Secundariamente, la respuesta del organismo ante dicha agresión produce una vasodilatación que aumenta el calor. Esta vasodilatación condiciona un efecto trófico al mejorar la nutrición tisular y un efecto analgésico y antiinflamatorio al aumentar la resorción de catabolitos y disminuir el edema. El segundo es sobre el sistema nervioso. Dependiendo de la posición de los electrodos, vamos a conseguir un efecto ascendente o descendente. Un efecto ascendente se consigue cuando se coloca el ánodo proximal y el cátodo distal, porque los electrones viajan en sentido podal cefálico. Una corriente ascendente es excitante del sistema nervioso. El efecto descendente se consigue colocando el cátodo proximal y el ánodo distal, porque los electrones viajan en sentido cefalocaudal. Una corriente descendente es sedante del sistema nervioso. El efecto interpolar específico del sistema nervioso sensitivo se da porque, como bien sabes, la neurona en reposo tiene una carga eléctrica de menos 70 milivoltios, porque hay más potasio en el interior y sodio en el exterior. Cuando la membrana se despolariza, o sea que se activa, la carga eléctrica cambia a más 30 milivoltios, porque el potasio sale de la neurona y entra el sodio.
Cuando colocamos corriente directa, como la corriente galvánica, bajo el cátodo se acumulan los iones positivos, como sodio y calcio, haciendo que aumente el nivel de polarización de la membrana. Es decir, es más difícil cambiar del estado de reposo al estado activo de la neurona. Bajo el ánodo se concentran los iones negativos, que disminuyen el nivel de polarización. De tal forma, acá aumenta el nivel y acá disminuye el nivel de polarización de la membrana. Cuando el nivel de polarización de la membrana es bajo, como esta pared, un estímulo doloroso, por muy chico que sea, como este niño, le será bastante fácil superar dicho umbral y así llegar hasta la médula espinal en el sistema nervioso central para su posterior codificación en la corteza sensitiva. Pero, si el umbral es más alto, como ahora lo vemos, el estímulo doloroso no podrá sobrepasar dicho nivel y por tanto, aunque el estímulo siga ahí, la señal no puede continuar su camino hasta el sistema nervioso central y por lo tanto desaparece. El efecto interpolar específico del sistema nervioso motor es cuando la electroestimulación de un punto motor es dificultosa, suele aplicarse galvanismo previo, siempre y cuando el cátodo se sitúe sobre la placa motora a estimular, porque el líquido periarticular quedará bañado en cationes. Los electrodos. Cuando hablamos de electrodos en la técnica de galvanización, entendemos que el tamaño sí importa. What? Porque cuando usamos electrodos grandes necesitamos mayor intensidad para conseguir los mismos efectos que si utilizáramos electrodos de menor tamaño. Sin embargo, con electrodos más pequeños la energía se focaliza y concentra en un espacio más pequeño, por lo que es más fácil causar una quemadura alcalina en el cátodo. Es por ello que algunos autores recomiendan utilizar electrodos de diferente tamaño para reducir el riesgo de quemaduras. Aunque es más segura esta técnica, muchas veces interfiere con los objetivos de tratamiento si no sabemos bien lo que implica. Cuando los colocamos de esta forma, acentuamos los efectos polares del ánodo, porque las acciones biofísicas y fisiológicas se concentran bajo este electrodo por tener menor diámetro. De esta forma, el ánodo es nuestro electrodo de tratamiento y el cátodo el de dispersión. Algunos autores acuñan los términos electrodo activo y masa, pero esto puede causar cierta confusión, ya que el electrodo activo no siempre poseerá polaridad positiva como en este caso. Por lo tanto, para no caer en estas incomprensiones, seguiremos utilizando esta misma nomenclatura. Ahora bien, dependiendo de los objetivos de tratamiento trazados para nuestro paciente, esa será la forma en la que coloquemos los electrodos. Por ejemplo, si queremos conseguir actuación sobre el sistema nervioso sensitivo al buscar sedación, colocamos el ánodo sobre la zona a tratar. Si buscamos los efectos polares del cátodo como vasodilatación, actividad metabólica alta o efecto térmico, colocamos este electrodo en la zona a tratar. En general, cuando deseemos obtener los efectos polares de la corriente galvánica, utilizamos electrodos de distinto tamaño, sabiendo cómo y por qué colocarlos en cada zona. Si lo que deseamos es obtener los efectos interpolares, utilizamos electrodos del mismo tamaño. Ahora, respecto a la técnica de aplicación, pero siguiendo con los electrodos, encontramos que hay dos tipos de electrodos en el mercado, los de carbono y los adhesivos. Mientras los primeros necesitan una esponja de Spontex embebida en agua y sujetada al paciente por una banda elástica, los segundos no necesitan de ningún otro dispositivo para su fijación. Es importante recomendar que se coloque una doble funda al cátodo cuando se utilicen electrodos de carbono, más que todo para prevenir una quemadura alcalina y por supuesto fijarlo de forma apropiada. Esta es una mala fijación, porque el electrodo está haciendo contacto únicamente donde está la banda. Esta es la forma adecuada de fijar el electrodo, porque tiene un contacto uniforme con la superficie a tratar. No debe de apretarse ni mucho ni muy poco la banda. Una buena medida de saber si está bien fijado es meter el dedo entre la banda y la piel del paciente, y si éste entra con dificultad, entonces está bien colocado. Un electrodo de carbono tiene un tiempo de vida entre 8 a 12 meses, mientras que los adhesivos sirven de 10 a 12 aplicaciones. Luego de esto pierden su capacidad de fijación.
Recuerda que los electrodos es lo más importante en la técnica de electroterapia, pues es el medio de unión entre tu equipo y el paciente. No importa si tienes un equipo valorado en $15,000 o uno de $60. Si los electrodos no están en óptimas condiciones, de nada servirá. La intensidad. Se recomienda no sobrepasar 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado y el tiempo de aplicación es de 15 a 30 minutos. En cuanto a las indicaciones, estas se reservan a sus efectos fisiológicos como acción vasomotora y trófica y actuación sobre el sistema nervioso. La primera indicación es sobre procesos inflamatorios. Cuando una parte está inflamada por reacción aguda, se coloca el electrodo positivo para la zona con galvanización, para reducir el metabolismo, vasoconstricción, coagulación y sedación del dolor inflamatorio. Cuando hay un proceso crónico, se coloca el cátodo sobre la zona para conseguir vasodilatación, favorecer cambio de sustancias y eliminar el edema, porque los catabolitos o las células a destruir son de carga negativa, por tanto se repelerían. En la consolidación de fracturas, porque un ambiente electronegativo tiende a estimular la actividad de los osteoblastos. No vayas a colocar el electrodo positivo sobre la zona fracturada porque la electropositividad tiende a aumentar la actividad de los osteoclastos. Previo a la estimulación neuromuscular, porque como dije antes, el líquido periarticular quedará bañado en cationes, por lo que será más fácil su estimulación, y finalmente en neuritis, neuralgias y mialgias por su efecto analgésico. Y esto ha sido todo por hoy, espero que hayas aprendido conceptos nuevos y si es así, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación y regalarme un me gusta para estar al pendiente de más videos interactivos como este. Hasta luego.